tanto, el logos político puede ser de cualquier modo. Justamente por eso hay que discutir cuál es el que nos parece el mejor modo. Y precisamente también por eso la praxis humana, dado que debe estar siempre sometida a discusión, porque el logos es de muchas maneras, pues será siempre muy frágil. Con una cierta provisionalidad, pero con una provisionalidad que no significa, y esto es bien importante también para la propia Martha Nussbaum, para Aristóteles, para Gadamer, con una provisionalidad que no significa nunca que la praxis pueda empezar de cero, sino que la praxis empieza desde donde la han dejado las decisiones anteriores. ¿Verdad? O sea, esta idea moderna de que inclusive en términos epistemológicos podríamos empezar de cero sin tener ningún prejuicio, eso no existe, sino que podemos empezar, y de hecho lo hacemos siempre, desde las posibilidades que en la práctica nos han dado las decisiones que hemos tomado anteriormente. ¿Verdad? Bien, bueno, Nussbaum yo creo que plantea rescata esta discusión con mucha radicalidad, porque ella piensa, según mi parecer, que sobre todo en los países del primer mundo se da por hecho que determinadas prácticas, en el sentido que estamos usando aquí praxis, que determinadas prácticas no deben ya deliberarse. Se da por hecho que determinadas prácticas pues así son y que no hay una mejor manera de hacerlo. Esto me llevó a mí hace algún tiempo, en algún otro contacto que había tenido con los textos de Martha Nussbaum y con nuestro maestro Luis Villoro, a poner en tela de juicio un dogma que existe en Occidente, sobre todo en los países del primer mundo y en Estados Unidos y desde luego en México también, y es creer, por ejemplo, que la democracia es el mejor sistema de gobierno. No digo que no lo sea, pero la pregunta es si lo hemos pensado, si lo hemos deliberado, o lo tenemos aprendido ya. Entonces, en ese momento yo me puse a rastrear algunos textos de ella, de Nussbaum, del propio Aristóteles, de Villoro, y me llevé la sorpresa, en el caso de Aristóteles, en la política de Aristóteles y en la Constitución de Atenas, me llevé la sorpresa de que Aristóteles nunca dice que la democracia sea el mejor sistema de gobierno. En los países occidentales actuales se da por hecho que la democracia es el mejor sistema de gobierno. ¿Y qué tal si no? ¿Qué tal si no fuera así? Y luego un dato empírico del que yo también he hecho mano, de un asunto que ha sucedido en Michoacán hace algunos años, quizá lo han escuchado por ahí en las noticias, de un pueblo que se llama Cherán. Ese pueblo está muy cerca de Morelia, es un pueblo de tradición indígena. Un día decidió que no querían gobernarse democráticamente. Al menos, y ahí va otro matiz, al menos bajo el esquema de la democracia tal como venía funcionando, que es esta democracia de partidos. Tuvieron que hacer todo un proceso jurídico para que se les diera permiso a ellos, una excepción para gobernarse de otro modo, ¿no? El proceso fue muy largo, entiendo, y ellos alegaban, es interesantísimo porque ellos alegaban que querían gobernarse conforme a sus usos y costumbres. Ya ven que ese era también el estribillo. Bueno, pues ándenle que la Suprema Corte les dice, ok, venga, aquí está la resolución, gobiérnense conforme a sus usos y costumbres. Y nos explicaba uno de los 5 que participaron ahí, y la sorpresa que nos llevamos fue que no sabíamos cuáles eran nuestros usos y costumbres, porque también nosotros dábamos por hecho de que sabíamos cuáles eran nuestros usos y costumbres, y no sabíamos. Y entonces lo que hicieron fue literal, reunir a todo el pueblo en la plaza y preguntarle, oigan, ¿y cuáles son nuestros usos y costumbres?
pues pongámoslo por escrito y veamos, ya que nos dijeron que sí, no les vamos a regresar su documento, ahí está, y pues hay que hacer algo. Y empezó un trabajo ahí impresionante. Insisto, solo lo pongo como ejemplo para decir, damos por hecho que la democracia es el mejor sistema. Hombre, yo digo que no, pero sí merece la pena que eso sea deliberado. En el otro texto que les di, que ya no voy a profundizar ni voy a comentar por cosas del tiempo, Martha Nussbaum va, bueno, si me hicieran favor de ver el título, se llama La crisis silenciosa. Y en la página siguiente, en la página 20, ahí en el primer parrafito hasta arriba, ella dice que la crisis silenciosa es la crisis mundial que hay en materia de educación. En el fondo, ustedes podrán, si gustan, si logré llamar su atención, revisar el texto. La crisis consiste en que no estamos deliberando a nivel de naciones y a nivel mundial y a niveles locales y regionales, no estamos deliberando si la educación que están recibiendo nuestros jóvenes y nuestros niños es la que queremos, sino que estamos dando por hecho que la buena educación tiene que ver con el dinero. Y por lo tanto hay un montón de carreras profesionales a los que la gente termina casi haciendo de la carrera profesional su proyecto de vida. Eso no puede ser. O sea, que la gente haga de su carrera profesional su proyecto de vida, eso esta sociedad lo tiene que pensar. ¿Verdad? O sea, que la gente haga del día de hoy una carrera porque a eso se va a dedicar a trabajar. Esto es muy anecdótico, pero yo siempre digo, cuando alguien viene y me presume que es muy trabajador, porque pasa 20 horas al día en su oficina, digo, tú estás huyendo de algo. O sea, ahí hay un problema, eso no es vida buena. Porque apenas lo piense uno un poquito y no es vida buena estar ahí de esclavo 20 horas para no hacer nada. ¿Verdad? Bueno, este texto, en este texto ella, el título del libro se llama así, Sin fines de lucro, para decir que hay una educación sobre la que tenemos que deliberar, que aunque directamente y inmediatamente aparentemente no nos dé ninguna ventaja, a largo plazo nos va a dar más, que tiene que ver con la educación. Ahora que releí estas páginas para platicar ahora, caí en la cuenta ella habla por ejemplo mucho del derecho que tenemos a imaginar, a echar mano de la capacidad imaginativa, ¿verdad? De que la educación que tenemos, bueno, a veces ni siquiera en el ámbito del arte, ¿verdad? Ni siquiera en el ámbito de las humanidades y del arte tenemos ya capacidad de imaginar cosas, sino que tenemos que hacer los protocolos de tesis como dice el director, aunque, y ¿dónde está el otro asunto? ¿Verdad? Entonces, hay un ámbito muy importante de la praxis humana que tiene que ver con la educación sobre la cual no estamos deliberando. Por lo tanto, se nos están ahí yendo muchos elementos muy importantes que tienen que ver con la vida buena. De modo que si no hacemos una parada para deliberar sobre eso, no tenemos por qué extrañarnos a la vuelta de 50 o 100 años de los resultados que esto pueda tener, ¿verdad? Bueno, yo aquí me detengo en lo que quería yo compartirles, y bueno, si hay comentarios, observaciones, preguntas, desacuerdos, pues venga, pues despertar, ¿verdad? Bueno, abrimos el espacio para comentarios o preguntas directas sobre el tema.
belleza de la fragilidad, me recuerda mucho la imagen o la escena de Sorba el griego, cuando todo sale mal y él observa esta belleza de la fragilidad y se pone a bailar ante el desastre, ¿no? Como todo lo que platicabas me recordaba justo esa escena y me parece que la podrías usar en tus prácticas. Sí, voy a tomar. Por eso no te voy a cobrar. Okay. Y otro apunte es sobre justo lo que terminabas hace un momento, sobre la educación, ¿no? O sea, cómo a veces no pensamos los procesos de esto que hablaba sobre la vida buena, ¿no? Y dejamos mucho que, como países o como comunidades, dejamos que las directrices sobre la educación las dictaminen otras instancias como la OCDE o como otra instancia, ¿no? Que no piensan precisamente en que la educación nos lleva o lo que nos permite es este pensar la virtud o volvernos virtuosos pues para la praxis, ¿no? Para el hacer humano, y que de repente Marta trata mucho en sus textos y me parece muy, muy interesante, ojalá que pudieras hablar. Sí, yo he querido pues ahorita hablar de algunas generalidades que conectan el trabajo de Martha Nussbaum con Aristóteles, porque yo creo que digamos, la praxis humana, la acción humana, es igualmente frágil siempre. Los griegos de la época de Aristóteles no estaban en mejores condiciones o situaciones que nosotros, o nosotros mejores que otros, o peores que otros, para deliberar sobre la vida buena. Las situaciones son las mismas, los seres humanos somos más o menos los mismos, y ahí lo que es, me parece a mí virtuoso, tanto en el caso de Aristóteles como de Martha Nussbaum, es asumir el compromiso de pensar con radicalidad nuestro tiempo, porque pensar con radicalidad nuestro tiempo es precisamente estar haciendo algo porque sea de otro modo, porque sea mejor. Yo conocí a Martha Nussbaum, su obra la empecé a conocer, como decía, hace muchos años, a través de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur la cita varias veces. Y de Paul Ricoeur, él cuenta que por ahí en la década de los 60s hubo alguna revuelta en la universidad de estudiantes y tal, y él también le entró a los golpes y a las pedradas, y luego él cayó en la cuenta de que estas revueltas y estas cosas se podían se prestan no pocas veces para asuntos ideológicos, para intereses ideológicos. O sea, la gente puede andar ahí de buena voluntad, con muchas ganas, y no sabe a qué le está sirviendo, a qué patrón le está sirviendo. Entonces Ricoeur dice que él pensó que él podía hacerle un buen servicio a la causa si se dedicaba a tener un poco de claridad mental sobre lo que pasaba. Entonces, yo creo que a mí, digamos, por eso me gusta mucho a Martha Nussbaum, porque, hombre, perdonen en la comodidad de su hogar podría no haberse preguntado eso y seguir en el asunto, ¿verdad? Y sin embargo lo hace. Lo mismo Paul Ricoeur. Entonces yo diría, yo creo que nosotros tendríamos que también